Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la zona de la comunidad del canal he puesto una encuesta para saber cuántos de ustedes prefieren que ponga una imagen de una de las referencias de la noticia que estoy brindando. ¿Cuántos de ustedes prefieren que no ponga ninguna imagen? ¿Y cuántos de ustedes le es inmaterial si pongo una imagen de la noticia o si no la pongo? Poner una imagen de la fuente de la noticia es algo que hacía el desaparecido canal El Microlector de la Gaceta como evidencia de que la noticia era real y no un invento del comunicador, y le da oficialidad a la noticia que se está presentando. Así que pasen por la sección de la comunidad del foro y participen en esta encuesta. Comencemos con las noticias de hoy, que son hasta la medianoche del 30 de mayo. Hay muchos temas para hoy, donde en algunos voy a profundizar y en otros me voy a limitar principalmente al titular. Comencemos. Ya todos debemos estar enterados que el expresidente Donald Trump fue encontrado culpable de 34 cargos criminales en el juicio que se estaba celebrando en Nueva York por el dinero pagado a Stormy Daniels y otros cargos relacionados con ese caso. Las opiniones en estos momentos son variadas con respecto a la candidatura a la presidencia del señor Trump. Algunos analistas dicen que esto va a impulsar su campaña política y otros dicen que va a perder una gran cantidad de votos. Aquí la gran preocupación es cómo reaccionan los grupos violentos seguidores de Trump, ya que naturalmente en su mensaje al salir de la corte, Trump acusó directamente a varias personas donde básicamente proyectó que todo esto fue un complot del presidente Biden con un juez corrupto y un fiscal controlado por Soros, donde de forma implícita acusó a Soros de estar controlando todo el proceso. O sea que Soros controlaba al juez, a los fiscales y a los miembros del jurado. Trump hizo referencia a un jurado seleccionado en una zona demócrata de Nueva York. Para aquellos que no entendieron el mensaje de Donald Trump en inglés, en la zona de la comunidad de este foro puse la traducción en español de su mensaje. Además, recordemos que el jurado fue escogido por los abogados del señor Trump, por Trump y por los fiscales. Por lo tanto, en el jurado habían demócratas y habían republicanos. El hijo de Trump también en su podcast repitió básicamente el mensaje de su padre, acusando al Partido Demócrata y al presidente Biden de haber orquestado este juicio. Como dije hace par de oraciones atrás, la gran preocupación es cuál será la reacción de los fanáticos violentos que siguen a Trump, donde vimos lo que ocurrió el 6 de enero del año 2021. Sobre esto sale un reportaje en el medio noticioso Reuters en la madrugada del día 31 de mayo con el título: Los seguidores de Trump piden motines y represalias violentas tras el veredicto. Y su contenido dice: las redes sociales se inundaron con llamados a motines, revolución y represalias violentas. Los seguidores de Trump respondieron con docenas de publicaciones violentas en las redes sociales, como por ejemplo la red social Truth Social, que le pertenece a Donald Trump, Patriots Win y Gateway Pundit. Estos mensajes en las redes sociales hicieron pedidos de atacar a los miembros del jurado, de quitarle la vida al juez, de comenzar una guerra civil y una insurrección armada. En Gateway Pundit se incitó a las masas a utilizar armas de fuego contra los demócratas, diciendo de que esto no se soluciona con una votación. O sea, que hay que quitarle la vida a los demócratas. Naturalmente, al igual que pasó el 6 de enero del año 2021, no hemos visto que ni Donald Trump ni sus hijos le pongan freno a sus fanáticos. Es de esperar que el FBI esté analizando
todos estos llamados a la violencia y asesinatos para tomar las acciones pertinentes. A ustedes no les debe extrañar de que en estos foros deben haber agentes conduciendo operativos psicológicos de Rusia, China, Corea del Norte y de Irán y sus grupos satélites, más otros países y grupos radicales enemistados con Estados Unidos, escribiendo mensajes para impulsar y promover actos violentos dentro de los Estados Unidos. Para dar un ejemplo de esos llamados a la violencia, antes de la decisión judicial del señor Donald Trump, grupos anti-israelíes convocaron a realizar protestas e interrupciones en todo el planeta en respuesta a las acciones militares de Israel en la ciudad de Rafah. O sea, están pidiendo una escalada a nivel mundial con una intifada en cada capital del planeta. Por lo menos podemos ver que en diferentes universidades estos pedidos por parte de grupos anti-Israel están teniendo muy buenos resultados. Para aportar a esta crisis a nivel internacional, se siguen sumando los países que apoyan que Ucrania pueda utilizar el armamento suministrado en blancos militares dentro de territorio ruso. Así que no solamente tenemos respaldando este uso de armas occidentales al ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, sino también a Francia y la República Checa, donde ahora se une a este trío los países de Canadá, Alemania, Letonia, los Países Bajos, Polonia, Suecia y Lituania, donde la justificación que se presenta legal, basado en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, es que Ucrania tiene el derecho legal de defenderse contra las fuerzas armadas que han invadido su país, que incluye también el derecho de atacar a fuerzas rusas en territorio ruso. En cuanto a la postura de los Estados Unidos, Ucrania puede utilizar su armamento dentro de territorio ruso, solo si es para proteger a la población de la provincia de Yarkov. Así que entiendo que Ucrania puede utilizar los misiles ATACMS contra posiciones rusas en territorio ruso en la frontera de Rusia con la provincia ucraniana de Yarkov. Otros países como Italia, aunque respaldan a Ucrania, no desean que sus armamentos sean utilizados dentro de territorio ruso. Dinamarca también dio su permiso para que Ucrania utilice sus aviones F-16 contra blancos dentro de Rusia. Naturalmente lo que acabo de decir es alarmante porque nos aproxima más a una gran escalada en este conflicto. Supongo que muy pronto vamos a escuchar la reacción llena de furia de Sergei Lavrov, Margarita Simonyan, María Zakharova, el señor Peskov y naturalmente la personalidad de televisión Solovyov, donde ya deben estar preparando una simulación de cómo Rusia destruye con una bomba nuclear todos estos países. Otro titular dice que Estados Unidos espera que la República Checa le otorgue a Ucrania 1 millón de municiones para los soldados de infantería de Ucrania. Polonia anunció que va a reforzar su frontera con Bielorrusia, ya que como ustedes saben, Rusia comenzó una campaña de utilizar a los migrantes no deseados en Rusia, movilizándolos a la frontera de Finlandia, Lituania, Estonia, Latvia y Polonia, donde uno de estos migrantes, donde la mayoría son musulmanes, hirió de gravedad a un soldado polaco. Se alega que la estrategia de Moscú es inundar estos países con migrantes para desestabilizar su gobierno. O sea, que en vez de deportarlos a su país de origen, Moscú utiliza a los migrantes como armas desestabilizadoras. En este mundo al borde de inmensas guerras, Taiwán informó que detectó 38 aviones de combate de China alrededor de su archipiélago. Esto ocurrió el jueves 30 de mayo, en un periodo de 24 horas. Además, se acercaron a la zona económica de Taiwán por lo menos 11 barcos de la Marina de Guerra y la Guardia Costera de China. Así que estos operativos militares para intimidar
y para practicar una invasión a Taiwán continúan. El gobierno de China publicó un video mostrando que también han desarrollado su perro robot, que parece un copy-paste del modelo de los Estados Unidos, con capacidades militares, ya que transporta en su lomo una metralleta. En la cúpula de la Unión Europea, que ha estado plagada de escándalos por sobornos y actividad relacionada a posibles actos de espionaje por parte de China y de Rusia, se informó esta semana que la policía hizo registros en una residencia de un empleado del Parlamento Europeo y en su oficina en el edificio de la Cámara de la Unión Europea en Bruselas. Otra oficina en Francia también fue registrada. Estos operativos por agentes de ley y orden se llevan a cabo para identificar y remover a personas que están trabajando para los servicios secretos de Rusia en una misión de socavar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. O sea, que estas operaciones buscan detener actos de interferencia, de corrupción pasiva, de vínculos con organizaciones criminales vinculadas a esquemas rusos. Esto ocurre cuando se prohíbe en los países de la Unión Europea las transmisiones de la estación Voice of Europe o La Voz de Europa, que ha sido vinculada a que es parte de la propaganda del Kremlin, ya que está controlada directamente por Moscú. Corea del Norte no se quedó atrás lanzando más de 10 misiles alegadamente balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Estos misiles de Corea del Norte volaron por unos 350 kilómetros y cayeron en el mar entre la península coreana y Japón, según las agencias de inteligencia de Corea del Sur, que mantuvo en todo momento informados a Japón y a los Estados Unidos. Viajando ahora al Medio Oriente, el señor Tzachi Hanegbi, asesor de seguridad nacional del primer ministro Benjamín Netanyahu, en la radio pública de Israel informó que los combates en Gaza continuarán durante al menos otros 7 meses. O sea, que este señor está diciendo que se van a extender hasta los primeros meses del año 2025. Se ha causado tanta destrucción en la franja de Gaza en estos 8 meses, donde solo les queda conquistar, o debo decir, demoler, la ciudad de Rafah, que no me puedo imaginar la magnitud de la destrucción que se va a materializar en estos próximos 7 meses. Este señor también dijo que el ejército de Israel había tomado el control del 75% de la zona de separación a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, mientras avanzaba con su asalto a la ciudad sureña de Rafah. O sea que Israel ha separado la franja de Gaza de la frontera con Egipto, militarizando dicha frontera, que a su vez puede ser una violación al Tratado de Paz con Egipto, donde se acordó que dicha frontera no iba a estar militarizada. Este señor acaba de admitir que se está llevando un asalto de forma oficial contra la ciudad de Rafah. Además, le caen más chinches a Israel. Una investigación conjunta realizada por el periódico The Guardian y el medio de noticias de Israel, Más 972, ha revelado que Israel ha llevado a cabo una guerra secreta de casi una década en contra de la Corte Internacional Penal, en un intento de descarrilar a dicha corte de presentar cargos por crímenes de guerra contra funcionarios israelíes. El informe detalla cómo Israel vigiló, pirateó y amenazó a estos funcionarios de la Corte Internacional Penal, incluyendo al actual fiscal en jefe, el señor Karim Khan, y a su predecesora, la señora Foutou Bensouda. Los medios de comunicación apuntaron su dedo acusador al ex jefe de Mossad de Israel, llamado Yossi Cohen. En el último resumen de noticias dije las siguientes frases, y cito: deberías ayudarnos y dejar que te cuidemos a ti. ¿No quieres meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia? Cierro la cita.
Según el medio noticioso The Guardian, fueron palabras dichas personalmente por el señor Cohen a la fiscal en jefe de la Corte Internacional Penal, llamada Bensouda. Esta investigación dice que Mossad pirateó o hackeó la Corte Internacional Penal, donde supongo que dicha operación fue para buscar información sobre evidencia que hubiese tenido esa corte contra Israel y para borrar o alterar información culpatoria contra Israel. A pesar de las amenazas de Israel al personal de la Corte Internacional Penal, el actual jefe de fiscales, Karim Khan, ha solicitado órdenes de arresto para el primer ministro de Israel y el ministro de la Defensa de Israel, mostrando que no le tiene miedo a las amenazas de Mossad. Si este artículo dice la verdad, entonces posiblemente Israel ha cometido actos criminales contra dicha corte. La posible candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que fue embajadora a las Naciones Unidas e intentó ser la primera presidente mujer de los Estados Unidos, Nikki Haley, fue fotografiada en Israel escribiendo en una bomba la frase en inglés: "Acaba con ellos". La frase inmediatamente fue catalogada como racista. El mal tiempo en el mar Mediterráneo ha causado daños al muelle provisional que hizo los Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a Israel. Las labores de reparación se esperan que duren de 1 a 2 semanas adicionales. Otro oficial del Departamento de Estado de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos, llamada Stacy Gilbert, puso su renuncia en protesta a las políticas del presidente Biden con respecto a la Franja de Gaza. Alegadamente justificó su renuncia porque no está de acuerdo con el reporte que concluye que Israel no está obstruyendo la ayuda humanitaria de los Estados Unidos a la Franja de Gaza. Como ustedes saben, los protocolos en el gobierno de los Estados Unidos es suspender toda ayuda a un país que esté cometiendo crímenes en contra de la humanidad y que no permita que Estados Unidos entregue ayuda humanitaria. Como mencioné hace un momento atrás, durante el día 29 de mayo, las Fuerzas Armadas de Israel indicaron que han tomado el control completo de un corredor estratégico a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza con Egipto. Israel alega que dicha operación fue para destruir los túneles de contrabando que corren desde Egipto hacia la Franja de Gaza. En esta guerra, que ahora tiene 8 meses, la captura de este corredor llamado el Corredor Filadelfia podría complicar las relaciones de Israel con Egipto, que se ha quejado del avance de Israel hacia su frontera. Israel dice que el corredor está repleto de túneles que se han utilizado para transportar armas y otros equipos que utiliza Hamas. Además, se reporta que las Fuerzas Armadas de Israel están enviando miles de soldados en dirección hacia la ciudad de Rafah. Hace más de 10 años atrás preparé una conferencia para el señor Andrew Álvarez, donde habían visuales de estos túneles provenientes de Egipto. En aquel entonces, la gran mayoría de la mercancía que se introducía a la Franja de Gaza eran ropa, zapatos, alimentos, medicinas, productos para la salud y productos de primera necesidad que no se podían conseguir de forma legal porque Israel controlaba por completo qué podía entrar a la Franja de Gaza. En los visuales que se presentaron en la conferencia de Andrew Álvarez, además de comida y productos de primera necesidad, habían vacas, ovejas, cabros y otros animales de granja para alimentar a la población de la Franja de Gaza. Así que, aunque Israel quiera proyectar de que estos túneles eran 100% utilizados por Hamas para el tráfico de armamento, eso no es del todo cierto. Recordemos que en el presente Israel ha prohibido hasta la entrada de las tijeras que se utilizan para cortar los vendajes en los hospitales y que para Israel los utensilios de cocina
son armamento, donde estoy hablando de cuchillos, tenedores y cucharas. En la imagen que ven en la pantalla, de derecha a izquierda, pueden ver la línea naranja que separa la Franja de Gaza con Egipto. El pequeño cuadro negro muestra la localización del paso fronterizo por la carretera que conecta la ciudad de Rafah con Egipto. También se puede ver que las Fuerzas Armadas de Israel, como se indica con la flecha, está tomando el control de la ciudad de Rafah, de derecha a izquierda, o sea, del oeste hacia el este. En la parte izquierda de la imagen podemos ver que dice que Israel tiene completo control de la zona donde hay refugiados, llamada Tel al-Sultán, donde han ocurrido las recientes muertes en masa. Y más arriba podemos ver una zona titulada Zona Humanitaria, que es donde se están localizando las casetas de campaña para que toda la población de Rafah se relocalice al sur de la ciudad de Khan Younis. La zona rosada a la derecha de la imagen, que dice zona de desalojo, es un área donde todo palestino debe desalojar para moverse a la zona humanitaria. Para Israel, el que permanezca en esa zona rosada se puede considerar como blanco legítimo militar. En la próxima imagen que vamos a ver podemos apreciar de una forma más clara las zonas rojas que forzosamente han tenido que desalojar los palestinos que viven en la Franja de Gaza. O sea, que el gobierno de Israel no quiere a ningún palestino en dicha zona roja, y cualquier palestino en esa zona roja podría ser blanco militar, como mencioné anteriormente. En estos momentos no solamente se está llevando a cabo una avanzada militar contra la ciudad de Rafah. Los ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Israel continúan en otras zonas de la Franja de Gaza. Se informó que durante horas de la noche Israel realizó ataques al campamento de refugiados en Burey, quitándole la vida a por lo menos 11 personas. Durante este ataque falleció una familia completa de palestinos, donde estamos hablando de adultos, mujeres, ancianos, familiares cercanos y naturalmente los niños de la familia. Se reportó de otro ataque contra un carro en el campamento de Nuseirat, que también le quitó la vida a una familia, que le lleva comida gratis a los refugiados. En Jabalilla, al norte de la Franja de Gaza, se comienza a retirar el ejército de Israel, dejando atrás más de 1000 casas y edificios en escombros. Recuerden que nada de esto se define como que Israel ha cruzado la línea roja para Casablanca. Casablanca es oídos sordos, hasta para el mensaje del ministro de Finanzas de Israel, que amenazó a Cisjordania de convertir las ciudades en Cisjordanias en escombros, como se hizo en la Franja de Gaza. Esta amenaza la hizo el ministro de Finanzas de Israel en un video en las redes sociales el día jueves 30 de mayo. Después de una operación militar en la ciudad de Ramallah por parte de las fuerzas de Israel en Cisjordania, que destruyeron por completo, incendiando un mercado de vegetales y docenas de tiendas, causando millones en pérdidas a comerciantes palestinos. Pero como dije anteriormente, esto no cruza la línea roja de Casablanca. En un ataque conjunto aéreo del Reino Unido y de los Estados Unidos, así como barcos estadounidenses, atacaron una variedad de instalaciones subterráneas, lanzadores de misiles, centros de comando y control, más una embarcación de los hutíes y otras instalaciones de los hutíes en Yemen. También se alega que destruyeron 8 drones. Los ataques se produjeron un día después de que un dron MQ-9 Reaper fue derribado en Yemen. Este es el tercer dron MQ-9 que pierde Estados Unidos en su operación militar contra los hutíes. Estos drones tienen un valor más o menos de $10 millones. El grupo armado de los hutíes reclaman que durante este ataque por Estados Unidos y el Reino Unido fallecieron 16 combatientes y 35 heridos.
La alegada reacción de los hutíes es que ellos reclaman que efectuaron ataques contra el portaaviones Dwight D. Eisenhower, que navega en aguas dentro del Mar Rojo. Según el portal Democracy Now!, el país de México se va a unir al país de Sudáfrica en su acusación contra Israel en la Corte Penal Internacional. Hablemos un poco de dirigentes y personalidades hipócritas que en estos momentos hablan en contra de Israel debido a las acciones de Israel en contra de los palestinos. El presidente Erdogan de Turquía acaba de decir que va a comenzar una operación militar especial contra los kurdos, debido a que los kurdos que viven en Siria van a llevar a cabo unas elecciones para organizarse como un país. No estamos hablando de kurdos dentro del territorio de Turquía. Como indiqué en más de una ocasión, son kurdos nativos y residentes de Siria, donde le corresponde, según la ley internacional, al gobierno de Siria tomar acción, si alguna, contra los kurdos sirios. Así que Erdogan va a actuar tal vez de forma peor que Benjamín Netanyahu, porque va a tomar acción militar contra un grupo que él no aprueba, que vive en otro país. La junta que está administrando el país de Haití en estos momentos acaba de nombrar un nuevo primer ministro interino llamado Gary Conille, quien fue por un breve periodo primer ministro de Haití hace más de una década atrás. El primer ministro anterior, nombrado por la junta administradora, no duró ni un mes. Me parece haber leído en alguna parte que esta junta está contemplando que cada uno de ellos, o sea, que cada miembro sea, por un espacio de tiempo, primer ministro interino de Haití. En otras palabras, que por un periodo de tiempo el bizcocho llamado Haití estará controlado por un miembro de esta junta. Recordemos que estos son oficiales no electos por el pueblo, así que en estos momentos no existe una democracia en Haití. Un homenaje protocolario del fallecido presidente de Israel, Ebrahim Raisi, en el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas causó críticas de varios países de esa organización, debido a que el presidente Raisi se considera como un opresor de su pueblo y una de las personas que impulsa el movimiento de muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos dentro de Irán, más una persona que no respeta los derechos humanos de sus ciudadanos. Naturalmente, en este homenaje fueron los aliados de Irán, muchos de ellos países autócratas que hablaron a favor del presidente Raisi. El gobierno de Ucrania volvió a instar a España a que suspenda la compra de gas natural ruso. En Georgia ya se puede apreciar que la estrategia de Moscú de todos estos años de estar infiltrando rusos dentro de ese país está dejando frutos, ya que los diputados del Parlamento del país fueron por encima del veto de la presidenta de Georgia, aprobando la nueva ley conocida como la ley rusa, que obliga a los medios de la prensa que tienen que estar registrados como agentes foráneos para poder divulgar noticias en el país. Los diputados de Georgia que se atrevieron a combatir la aprobación de esta nueva ley fueron objeto de actos de violencia. La Unión Europea ya le había advertido al gobierno de que dicha ley pone en entredicho la membresía del país con la Unión Europea. Y además, como les indiqué en las noticias anteriores, si el país se convierte en hostil contra los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos dejará de enviar ayudas a esa nación. De hecho, hay un titular que menciona una amenaza de suspender todas las ayudas de los Estados Unidos al gobierno de Georgia. El primer ministro de Eslovaquia, llamado Robert Fico, después de varias operaciones donde recibió 5 disparos en un intento de magnicidio, fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su hogar de su ciudad natal. El senador demócrata Schumer le hizo un pedido al Departamento de Justicia para que procesara a los magnates de la industria petrolera en Estados Unidos por estar llevando a cabo un complot para que los precios del combustible no se reduzcan.
En Hong Kong culminó el proceso judicial contra 47 líderes bautizados con el nombre Los 47 de Hong Kong, acusados de propulsar y promover levantamientos en contra del gobierno de Hong Kong, que, como ustedes saben, dicha ciudad pasó al control absoluto de China, que a su vez ha impuesto las mismas regulaciones de seguridad, de control civil en dicha ciudad, donde cada ciudadano tiene que ser leal al Partido Comunista de China. Se espera que las condenas sean de muchos años de cárcel o de cadena perpetua. De esta manera, China aplasta la oposición contra Beijing que existe en dicha ciudad. En esa parte del mundo, para que ustedes puedan ver la opresión que existe en un país cuando se convierte en un país totalitario, el primer ministro de Tailandia, que fue líder del país electo por 2 ocasiones, en su regreso al país, el país que lo vio nacer, fue arrestado porque un fiscal alega que insultó a la monarquía hace 10 años atrás. La Casa Blanca le está poniendo los puntos finales a un plan que limita las solicitudes de asilo y negaría automáticamente la entrada a migrantes una vez se llegue al número máximo permitido para solicitar asilo y entrada a los Estados Unidos. Relacionado a la migración, un artículo de la agencia de noticias EFE de España indica de que migrantes que acampan junto al río Bravo, que separa Estados Unidos de México, acusan a la Guardia Nacional de Texas que están siendo atacados con balas de goma y de gas pimienta mientras duermen en territorio de México, o sea, cerca de la orilla de México del río Bravo, también conocido como el Río Grande. El ayatolá Khamenei le envió un mensaje a los estudiantes que protestan en las universidades de los Estados Unidos a través de la red social X, donde dice, y cito, queridos estudiantes universitarios en los Estados Unidos de América, ustedes están en el lado correcto de la historia. Cierro la cita. Naturalmente las palabras del ayatolá se recibieron con duras críticas y frases de alarma por parte de muchos políticos. Uno de estos políticos fue el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Mike Johnson, que escribió en la red social X, y cito, cuando usted se ha ganado la simpatía del ayatolá, usted ha perdido a América. Cierro la cita. Supongo que Mike Johnson está diciendo que esta juventud está convirtiendo a Estados Unidos en un Irán. En noticias sobre el clima, el país de India ha emitido una alerta roja después que las temperaturas en Nueva Delhi llegaron a un récord de 122 grados Fahrenheit. Mientras tanto, en Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó vistas para determinar cuáles son las obligaciones legales que tiene un país para enfrentarse a una emergencia climática. En la isla de Papúa Nueva Guinea, su primer ministro llamado James Marape también acusa al cambio climático por la devastación que se está suscitando en su país. Así que el derrumbe que ocurrió en días recientes, donde se sospecha que pueden haber 2.000 fallecidos, la causa de este derrumbe se le atribuye al cambio climático, que ha causado severas lluvias en dicho país. De Panamá nos llegan 2 noticias sobre el clima. El primero es que el gobierno de Panamá comenzó el desalojo de una diminuta isla caribeña llamada Cartizupnú a tierra firme, ya que dicha isla está condenada a desaparecer debido al aumento del nivel del mar por el cambio climático. Y por último, también se informó que en el Canal de Panamá se está aumentando el calado de los barcos que pueden transitar entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe y viceversa. Esperemos que los niveles en el Canal de Panamá regresen a su punto óptimo para que se normalice el tráfico comercial a través de dicho canal. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks.
suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.